vamos a dar por fe, por generosidad. Pero en cada una de las maneras que tú des, hay una palabra de bendición, hay una palabra de promesa. De tal manera amó Dios, nos amó, que Él no se podía quedar sin darnos. Y Él continuamente nos sigue dando y nos da. Escucha bien. Dice que el Señor bendecirá a los que le bendicen y maldecirá a los que maldicen. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros ofrendamos aún y damos para el pueblo de Dios, para Israel, el Señor nos bendice. Está Venezuela presente, está Israel presente en estas banderas. Y por eso vamos a dar. Y Dios no se queda con nada. Vamos a dar adoración. Vamos a dar gozo, alabanza a nuestro Rey. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos el nombre tuyo, Padre, porque uno de tus principios ha sido dar amor, dar paz, dar prosperidad, dar bendición. Y hoy tomamos ese principio, sobre nuestra nación, sobre tu iglesia, sobre Israel. Hoy tomamos este principio, hoy desatamos, Señor, la ventana de los cielos. Hoy declaramos que son abiertas para toda Venezuela, para toda Israel, para toda tu iglesia, para todas las familias de la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque de lo recibido de tu mano te damos, Señor. De lo recibido de tu mano, Padre. Yo estoy rodeado de una gloria que no veo. Créalo que estás rodeado. Yo te siento. Créalo que estás rodeado de esa gloria. De esa gloria te rodea. Esa gloria te protege. Yo estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento. Proclamamos, Padre, No puedo de ti escapar. que tú sacias, Señor. ¿Sabe una cosa? Razón tenía Jesús cuando le dijo a sus discípulos. Los discípulos le aconsejaban al maestro. Qué tremendo. ¿Sabe una cosa? Queremos aconsejar a Dios muchas veces. Aconsejaban al maestro y le decían: maestro, manda a la multitud que se vaya. Mándalos a sus casas. Mándalos porque estamos en medio del desierto. Mándalos porque no hay nada que darles. Mándalos porque Venezuela está quebrada. Mándalos a otras naciones. Que se vayan porque están pasando necesidad en Venezuela. Pero sabe, el maestro no dejó que hablara. Y le digo: ¿sabe qué? Aprendan de mí. Dales vosotros de comer. Dales ustedes de comer. Y los discípulos se quedaron mirando asombrados. El maestro está loco. El maestro tuvo que estar borracho. Algo le pasó al maestro. ¿Cómo le vamos a dar en medio del desierto donde no hay nada? ¿Sabe una cosa? Por eso tenemos que ser como niños. Creerle al Padre. ¿Sabe? Se acercó un niño con lo que tenía: su vianda, su avío, su desayuno, su almuerzo, nada más. Y se lo entregó al maestro porque confió en el maestro. Confió en él. Y sabe, el Señor, para enseñar a sus discípulos, le dijo: tomen, después de bendecir los panes y los peces, tomen, aquí hay para darle.
se los dio, se los entregó para que los repartieran. ¿Sabe una cosa? El Señor nos está dando, nos ha dado siempre. Por eso hay para repartir. Y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. No me puedo Sin contar mujeres ni niños. tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir. Amados, ¿saben qué yo declaro sobre Venezuela? Que aún no vamos a ser saciados nada más. No solamente vamos a ser saciados, sino que va a sobrar tanto. Va a sobrar 12 cestas. ¿Qué digo 12? 24,000, no sé cuántas cestas sobrará para darle a otras naciones aún. En el nombre de Yeshua va a sobrar tanto que alcanzará para darle a otras naciones. Creo que deberíamos mantener esa misma atmósfera, ya que el Señor ha tomado control de este tiempo. Amén. Me dice el pastor Jaime, creo que me tomé tiempo. ¿Sabes qué? No te tomaste el tiempo, porque aquí el más importante es la presencia del Señor. Aquí no hay tiempo para nadie. Nosotros somos secundarios. Si Él dirige algo, nosotros deberíamos ser sensibles a obedecer lo que Él tiene para nosotros. Sería algo insólito que nosotros hablemos de la presencia de Dios y no le demos tiempo a la presencia de Dios. Sería algo insólito que tal vez yo diga, hable algo, pero si su presencia no está con nosotros, estamos en el mismo lugar. Así que creo que lo más importante y el invitado más importante aquí es el Espíritu Santo. Es la presencia de Yeshua. Es el Padre en nosotros. Por ende, no va a faltar tiempo ni va a sobrar tiempo mientras que se lo demos todo a Él. Así que yo creo que es muy importante que nosotros, en la actitud que tenemos, en el tiempo que hemos llevado, podamos adorar, ir una milla más. Ir una milla más y decirle, como estaban ahora proclamando, que su presencia nos llene, que nos llene, que nos llene. Creo que es lo más importante. Así que voy a poner el tiempo, pero póngase sobre sus pies y adoremos un momento. Llena mi vida, llena mi alma. Dígalo con fuerza, que es lo más importante, que lo puedas proclamar. Mi ser, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, Llénanos. de tu Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Así que hoy nosotros en este mismo acto de adoración, yo quiero que tú puedas proclamar libertad sobre cualquier situación que tú creas que has estado encarcelado o encadenado. Y es tiempo de que cada vez que proclamemos lléname, lléname, lléname de tu presencia, tú le puedas hablar a esa situación, tú le puedas hablar a esa condición. No sé si es una situación de pecado, no sé si es algo que te atemoriza, no sé si es el fracaso que está a la puerta tocándote, pero hoy eso retrocede. Hoy la libertad de Dios hace que eso se vaya. Hoy, así camines donde camines, el Señor está contigo. Vamos a darle una vuelta. Creo que algo importante se está quebrando en tu vida. Y no lo puede hacer el mejor predicador ni la mejor ofrenda, lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a romper cadenas. Él es el que va a convencer de pecados. Él es el que va a cambiar las situaciones. Él es el que está cambiando la nación. Él es el que está sanando a los enfermos. Él es el que quita el temor de nuestras vidas. Le quiero decir algo. Creo que Dios ya hizo lo que tenía que hacer sobre su vida. Si fuese por no cumplir tal vez con el protocolo, ya Dios ha venido a nuestras vidas. Amén. Pero yo sé que usted ha venido también a buscar una palabra de Dios. Y hoy creemos que el Señor puede hablar a tu vida de otra forma. ¿Qué hace la adoración? Siempre lo hablo. Es lo que yo le puedo expresar a Dios. Es lo que yo le puedo decir a Dios. Es lo que yo le puedo hablar a Dios. Y no es casual, decía mi esposa, todo está como sincronizado. Yo solamente le había pedido una canción a ellos y no la han cantado para ministrar, pero algo que el Señor nos había estado hablando para ministrar es acerca de su presencia, es acerca de su presencia en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo creo que es importante es que nosotros podamos entender esto. Hemos estado hablando de que Él nos llene. ¿Por qué? Porque si Él me llena, yo voy con Él a donde esté. Yo voy con Él a cualquier lugar. Si Él me llena, yo voy con Él, lo tengo en casa, está en el trabajo o está en donde pueda estar yo. Pero su presencia me acompaña, su presencia me acompaña. Así que yo creo que en medio de este tiempo nosotros necesitamos saber, y ya hemos hablado acerca de la presencia, ya hemos conversado acerca de la presencia, ya hemos ministrado acerca de la presencia, y creo que cada vez Dios nos sigue dando más. Es como el alimento, creo que es como cuando comen las vacas, que van rumiando. Ellas van procesando de un estómago a otro algo, su alimentación. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, Dios nos habla de algo y tenemos una revelación parcial de ese algo, pero después viene y Él manifiesta algo más, y después viene y Él manifiesta algo más. Por eso se llama revelación, porque el velo se corre de nuestras vidas. Y era lo que pasaba en el lugar santísimo.
Cada vez que el sacerdote iba al lugar santísimo, él corría el velo. Y mientras que el velo se corría, él podía ver la presencia, él podía ministrar, él podía hablar, él podía sentir, él podía estar dentro de la presencia del Señor. Pero tenía que correrse esa última cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, yo creo que un paralelo acerca de lo que es la presencia del Señor. A mí siempre me han dicho, bueno, no, es que el Antiguo es antiguo y el Nuevo, sí, yo lo entiendo, pero te quiero decir algo. Yo he leído la Biblia completa y una de las cosas que me he dado cuenta en toda la lectura es que siempre Dios trató algo, y es que su presencia estuviese en medio de los hombres. Forma al hombre en el huerto, y en el Nuevo Pacto Cristo viene y va a la cruz y desata el Espíritu Santo para que su presencia estuviera también en el hombre. Y cuando vemos todo esto, simplemente hay una necesidad de nosotros como hombres por poder portar la presencia de Dios, por poder cargar la presencia de Dios, por poder llevar la presencia de Dios a donde yo esté. Entonces, cuando me doy cuenta de todo esto, yo creo que nosotros necesitamos sí o sí tener o retener la presencia de Dios. Y quiero que le pueda hablar allí a la persona que está a su lado, el que tenga más cercano, y le pueda decir, es necesario que la presencia de Dios esté contigo. Dígale ahí al de su derecha y dígaselo al de su izquierda, es necesario que la presencia de Dios esté contigo. ¿Por qué? Porque a medida de que el pueblo de Israel pudo ver esto, a medida de que el pueblo de Israel pudo reconocer, y voy a ir de Antiguo a Nuevo Pacto para mostrarle el paralelo de lo que le estoy hablando, para hacerle referencias de lo que le estoy hablando. A medida de que el pueblo se dio cuenta de esto, ellos empezaron a ver que la presencia del Señor, mientras que estaba con ellos, ¿qué traía? ¿Quién me dice? Richard, ¿qué traía la presencia de Dios mientras que ellos estaban en medio del pueblo? Su gloria, el peso. ¿Qué más traía, Ramón? Provisión. ¿Qué más traía? Seguridad. ¿Qué más traía? Prosperidad. Bendición. Esperanza. ¿Qué más trajo? Fe, paz. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se dieron cuenta de que la presencia, mientras que estaba con ellos, ellos tenían victoria. Ellos vencían. Y cuando se dan cuenta de todo esto, por supuesto, Dios le da instrucciones a Moisés. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Es necesario que me hagas el templo, le muestra los diseños, le habla de las tablas, le habla de todo. Después de todo esto, ellos salieron comisionados por Dios a llevar la presencia de Dios donde ellos estaban. Y fueron a una tierra que tal vez no conocían. Pero ¿quién iba a conquistar la tierra por ellos? El Señor. El Señor iba a hacer la conquista del terreno. Y así va a pasar sobre tu vida y sobre la mía. Quiero decirte esto, porque quiero que lo vayas tomando desde ya. Tú le dijiste, lléname. Y ahí cayó una semilla. Ahora quiero decirte que si Él va contigo, la tierra, el problema, la situación no la vas a vencer tú, la va a vencer Él en ti. Si su presencia está contigo, tú vas a poder vencer cualquier circunstancia. Entonces hay hombres que creyeron y vieron esto. Creo que esto es como que de esto se trata todo. ¿Qué pasa con un servicio dominical? No hay problema en el servicio dominical. Es necesario venir al servicio dominical. Pero yo en el servicio dominical debo recargar mis baterías. ¿Para qué? Para que una vez que yo recargue mis baterías, llevar la presencia de Dios a mi casa, llevar la presencia de Dios a mi trabajo, llevar la presencia de Dios a mis vecinos, llevar la presencia de Dios donde me encuentre. Y nosotros, en ese cambio que a veces hemos hecho, porque estábamos en una religión y pasamos a otra, fácilmente se nos olvida el proceso. Entonces, ¿qué sucede?
Llega un momento que caemos en rutina, llega un momento que caemos en religión, llega un momento que se nos olvida, llega un momento que dice, bueno, ya yo no vuelvo atrás porque yo sé que esto es lo correcto. Pero, ¿qué hacemos si estamos haciendo lo correcto pero su presencia no está con nosotros? ¿Qué pasó con Saúl? Siendo un ungido que lo coloca el mismo Señor, pero tiempo después no reconoce la presencia de Dios en ninguna de sus batallas. Eso lo llevó a que lo sacara el mismo Señor. Cometió errores y voy a hablar más adelante un poco de él, pero quiero que vaya conmigo para darle palabra y Biblia y usted diga, ah, sí, está leyendo la palabra. Al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25, y dice, y harán pues un arca de madera incorruptible. Yo voy a saltar algunos versos, pero voy a leer hasta el 22. Y harán un arca de madera incorruptible. Su longitud será de 2 codos y medio de anchura, de 2 codos y medio de altura, y de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás con oro puro, y la recubrirás por dentro y por fuera, y harás una moldeadura de oro alrededor de ella, y harán un propiciatorio de oro puro. Su longitud de 2 codos y medio de anchura, y codo y medio, y de anchura de codo y medio. Y en los 2 extremos del propiciatorio harás 2 querubines de oro labrados a cincel, y los harás. Serán hechos, aquí saltamos el verso, serán hechos un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo del propiciatorio, del propiciatorio. Y haréis surgir los querubines sobre los 2 extremos. Desde allí seré conocido por ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que te ordene lo harás en medio de los hijos de Israel. Mi versión dice todo lo que Aleph Taf, todo lo que el principio y el fin te ordene, harás en medio de los hijos de Israel. Se tomaban estas 2 vocales, no voy a hablar de esto, como que el Señor englobaba todo. Este era el abecedario hebreo, Aleph Taf. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Señor le da la instrucción a Moisés de que haga un arca. Ese arca iba a tener una función específica. ¿Cuál era su función? 1, tener el testimonio de Dios. Diga conmigo, tener el testimonio de Dios. Esa era una de las funciones del arca, tener el testimonio de Dios. La segunda función que puedo ver en medio de este verso se encuentra en que el Señor le dice, y en la tapa vas a hacer 2 querubines, y sobre esa tapa yo voy a descender y hablaré contigo. O sea que el objetivo del arca era contener la presencia de Dios, pero contener el testimonio de Dios, pero la presencia de Dios iba a descender sobre la tapa. Y allí yo quiero que usted pueda entender esto. Dios le dice, ¿sabes qué? Sobre este lugar, desde allí seré conocido por ti. ¿Quién iba a entrar? El sacerdote. Y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. Entonces, ese era el lugar, esa era la oficina de reunión que el sacerdote iba a tener para decirle las instrucciones del pueblo. Dígame si no era importante este elemento que llamó arca el Señor. ¿Qué sucede en medio de todo? Él le dice, Moisés, hazme esto. Y lo que te diga desde allí, tú lo vas a transmitir al pueblo. Vas a caminar en el pueblo. O sea que había una necesidad muy importante de que el arca estuviera en medio del pueblo. ¿Qué representaba el arca? Si allí estaba el testimonio y allí estaba la voz de Dios, él representaba su presencia. Y es lo que hoy hemos estado cantando, es lo que hoy hemos estado adorando. Lléname con tu presencia. Todo lo que se había diseñado en medio de ese templo, todo lo que se había diseñado en medio de ese lugar de reunión tenía una función, y era cubrir el arca. El lugar más pequeño que existía en medio de todo el templo
era el lugar santísimo, pero era el lugar que contenía lo que más tenía valor. Entonces tú ves el atrio, tú ves el lugar santo, pero tú mirabas el lugar santísimo y era un lugar sumamente pequeño que contenía el arca dentro de sí. El arca tenía características para ser movido, tenía instrucciones para movilizarla, para hacer cosas. Había que tener una instrucción. ¿Quién la sabía? Los levitas. Una parte que omití en el verso, porque yo solamente quería hablar del testimonio que estaba dentro de él: maná, las tablas y la vara. Y quería hablar y quiero hablar de lo que representaba el propiciatorio, su presencia encima de esos dos querubines. Algunos judíos, le cuento esto como parte para que pueda entender. Algunos rabinos creen, ¿cuántos ángeles? Siempre hemos hablado de que la creación ha sido diseñada de forma perfecta. Y dice que en el principio habían 3 ángeles, ¿sí? Y uno de esos decidió caer, ¿verdad? Decidió traicionar la función que Dios le había establecido. Ahora, lo tremendo de todo esto es que en ese propiciatorio no hay 3 ángeles. Gabriel protege, el otro era Luzbel y el otro era Miguel. Y ellos eran como que los que tenían más jerarquía en medio de lo que es el orden de Dios, la línea de mando de Dios. Eran como que lo máximo. Ahora, al caer uno, usted va a buscar, por lo menos si usted lee en la Biblia Textual, 4ª edición, dice: a causa del acto traidor. Entonces, si tú te das cuenta, búsquenlo por internet, más o menos en el propiciatorio estaba un querubín mirando al otro de frente a frente con sus alas desplegadas hacia arriba. Tenía las alas hacia arriba. Para algunos judíos, la forma en la disposición de que Dios le dijo que ordenara a los querubines era para poder contener el peso de su gloria. Era sumamente importante. Dice que cuando el sumo sacerdote iba a entrar a oficiar, se quemaba incienso. ¿Recuerdan eso? Que en algún momento algunos entran ebrios al lugar y ¿qué hacían? Ellos llenaban el lugar de incienso, de humo, y mientras que llenaban ese lugar de humo, la presencia de Dios descendía sobre esa tapa, pero no se veía nada, sino que el humo que estaba en medio de ese lugar cambiaba de color. Eso ya representaba que su presencia había descendido. ¿Sobre qué descendía? Sobre la tapa del propiciatorio. Yo quiero que tú puedas comprender esto. Hoy vamos a comer temprano en casa, pero es muy importante que entiendas esto. La tapa contenía la presencia de Dios. No eran 3 ya, eran 2, cara a cara, con sus alas desplegadas. El arca para el pueblo se convirtió en algo sumamente importante. Sumamente importante. Sumamente importante. Es más, había una guerra y estaban perdiendo. ¿Y qué hacían ellos? Manden a traer. Estamos perdiendo, manden a traer el arca. Iban a hacer una conquista. ¿Qué hacían? Llevaban el arca. Y iban los levitas. El arca tenía 2 argollas, una aquí y una aquí, tenía 4, y sobre ellas iban atravesadas unas varas. ¿Para qué? Para cargarla. Entonces, cuando ellos iban a pelear, ¿qué hacían? Se llevaban el arca. La victoria estaba segura. Dime si la presencia de Dios no es importante. Lo mismo va a pasar sobre tu vida. Ellos no pensaban qué condición podía tener el adversario. Lo único que pensaban ellos es que la presencia estuviera con ellos. Hoy en día nosotros pensamos en la situación que puede tener el adversario. Pensamos en lo difícil que puede ser hacer algo, en lo complicado, en lo que me cueste. ¿Cuánto cuesta? Es lo primero. ¿Qué valor tiene? Pero te quiero decir algo. Si el arca está contigo,
la victoria está segura. Si el arca está en tu casa, la victoria está segura. Si el arca está dentro de ti, la victoria está segura. Y de ahí vamos a transicionar. Así que yo quiero que puedas prestar atención. Hablando de las guerras, mira, dice que en el libro de Primera de Samuel habla de que los filisteos estaban, Israel estaba en una guerra. Primera de Samuel capítulo 4, versos del 10 y 11 dice: combatiendo a los filisteos, Israel fue derrotado y cada hombre huyó a su tienda, y hubo una gran matanza, por cuanto cayeron de Israel 30,000 hombres de pie, y el arca de Elohim fue capturada, y los hijos de Elí, Ofni y Finés fueron muertos. Están peleando en medio de la guerra, la victoria estaba segura, pero alguien que quería utilizar esto como amuleto, como pata de conejo. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Saquen el arca, sáquenla ahí, tírenla ahí en el medio. 30,000 murieron ese día y perdieron el arca. Ahora imagínate, un pueblo que durante unos 600 años se debía a una sola cosa: que la presencia de Dios estuviese con ellos. Y por primera vez la presencia no está en medio del pueblo. ¿Qué sucede si nosotros, y quiero que reflexionemos en esto, qué sucede si hoy en día tú estás viniendo a la congregación, pero su presencia no está contigo? Yo quiero que reflexionemos en esto, iglesia, porque hemos querido hacer cosas, pero yo creo que es necesario saber que el arca esté en el lugar correcto. Amén. Amén. Entonces, en medio de todo esto, por primera vez un pueblo que se debe al Dios de los dioses, al Dios que lo creó todo, al Dios que todo lo puede, al Dios que sana el cáncer y que vencía a filisteos y que conquistaba tierras. Por primera vez su presencia no está en medio del pueblo. Era para volverse loco. Es más, dice que Elí, cuando le dieron la noticia, dice que llegó un hombre de Benjamín. ¿Dónde está la tribu de Benjamín aquí? Allá están, allá hay unos cuantos. Dice que llegó un hombre de Benjamín corriendo. Sacerdote, murieron tus 2 hijos. Es lo primero que le dicen. Lo tomó bien. Murieron 30,000 hombres. Perfecto. Y ahí la cosa iba fuerte, porque en ese tiempo estábamos hablando de que era el tiempo de jueces. Los jueces eran reyes y sacerdotes. Entonces llegan y le dicen: pero aparte de eso, el arca fue capturada por los filisteos. Dice que él se fue de espalda, se cayó y se golpeó la cabeza y murió en el instante. La función de Elí se debía a Dios, y al no tener la presencia de Dios, ¿a quién iba a oficiar Elí? Y allí es donde quiero que todo esto te lo doy para que podamos entrar en contexto. Es necesario que pudieras entender un poco de historia. Dios, cuando forma al hombre, lo primero que Dios hizo fue una pareja, hizo una familia, y con esa familia dejó su presencia. Creamos al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, y allí dejó su presencia. O sea que en medio de la familia lo primero que Dios se encargó es que su presencia estuviese. Ellos estaban en un huerto y dice que la presencia de Dios estaba en ese lugar. En ese lugar. Ahora, yo veo todo esto y mientras que redactaba y escribía lo que el Señor nos ministraba, yo decía: qué horrible debe ser ir a la iglesia y no sentir la presencia de Dios. Qué horrible debe ser estar en mi casa viviendo con mi esposa y que nuestra vida sea una vida de pelea y no esté la presencia de Dios. Qué horrible debería ser danzar y no danzar con la presencia de Dios. O mejor dicho, tocar y no tocar con la presencia de Dios. Y ahí se cumple lo que la palabra dice, que nos convertimos como en címbalos que retiñen. No hay nada, no hay espíritu. Si no hay espíritu, si no hay Espíritu Santo,
No hay nada. El objetivo de que tú y yo estemos en medio de esta reunión y que vayamos a nuestra casa es que su presencia pueda estar con nosotros. Es que su espíritu pueda estar con nosotros. Ahora, es un asunto espiritual y hay que aprenderlo a vivir. Bueno, pero para las cosas espirituales, pues planes espirituales. Amén. El arca aproximadamente, en ese momento que se perdió, aproximadamente dice que duró 20 años. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, 1 y 2, dice que, voy a leer solo la parte 2 y la parte B. La parte B del 2 dice: desde el día en que el arca se quedó, pasaron muchos días y llegaron a ser 20 años. Y la casa de Israel suspiraba por la presencia de Jehová. Voy a buscar otra versión. Vaya conmigo rápidamente. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 2. Y dice: y se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. O sea, la presencia durante 20 años no estuvo delante de ellos, no estuvo en medio de ellos, no estuvo peleando con ellos. Y yo creo que aquí hay algo importante. Por eso le hablé que nosotros tal vez en medio de esta reunión, en medio de la casa, en medio de donde estemos, debemos procurar que su presencia nos acompañe. El éxito de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tus hijos, de tu cuerpo, de tu salud, de lo que tú quieras, no se debe a lo bueno que somos, sino se debe a su presencia en nosotros. Nosotros vivimos por misericordia. Siempre, por lo menos escuchamos al pastor Ronald, nosotros hemos vivido y aprendido a vivir por gracia. Y literalmente es así. No somos dignos de que Él pueda habitar delante de nosotros, pero a Él le plació. La Biblia menciona de que nosotros somos vasos de barro, pero en medio de esos vasos hay un tesoro inmenso, y es su presencia. Entonces, cuando nosotros vemos que Yeshua va a la cruz, sucede algo. Él va a la cruz, y mientras que Él va a la cruz, Él les dice a los discípulos: es necesario que yo muera. Pero la necesidad de Él morir era sabiendo algo: su cuerpo se iba a desgastar durante el tiempo, pero su espíritu no. Entonces, mientras que Él habla esto, la misma esencia que tal vez pudo tener el pueblo en el inicio, Jesús la retoma. Entonces, mientras que Él hace esto, Él les dice: yo voy a la cruz, pero les dejaré a ustedes ¿a quién? Al Consolador, al Paráclito. Se les dejaré al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les acompañes. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Y aquí yo voy ya virando. Ya quiero que vayamos viendo lo que es la dinámica de todo esto. El objetivo es que lo mismo que sucedió en el principio. El arca tenía una función. El arca habitó en el principio en el templo. La presencia de Dios en el principio estuvo en la creación del hombre y se mantuvo allí. Pero también pasó algo. Dice que después que el arca se recupera, Primera de Samuel capítulo 7, dice que ese día Samuel va a ese lugar. Imagínate lo importante, la visión que tiene un adorador. Samuel iba a empezar a oficiar, y lo primero que dijo: es necesario que busquemos ¿qué? El arca. ¿Dónde está? Y fueron a la casa de Abinadab, y allí es el primer lugar donde él, no sé si recuerdan la famosa frase Ebenezer. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan el Ebenezer? Levante su mano. Ebenezer significa hasta hoy, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ahora, tremendo esto, ¿por qué? Porque Samuel, antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo primero que dijo: ¿dónde está el arca? Si yo voy a ministrar y voy a ser un juez de este pueblo, lo primero que debo buscar es lo que contiene la presencia de Dios. ¿Qué contenía el arca? Uno, el testimonio, le dije al principio, ¿verdad? Que era las tablas de la ley, la vara, ¿y qué más? El maná.
Y lo siguiente que pasaba en el arca, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Qué pasaba? Era el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Era donde Dios podía descender. Ahora, Samuel, si algo sabía Samuel, ¿era qué? ¿Qué significa Samuel, pastores? El que oye a Dios, oído por Dios. Entonces, ¿será que el hombre era inteligente? Lo primero que dijo, no, ya va, yo voy a comenzar a hacer esto, pero lo primero que tengo que buscar es su presencia, porque el que lo había llamado a él durante ese tiempo que él creció no estuvo. ¿Qué hace él? Él restaura o retorna el arca y va al lugar, unge la piedra y dice que hubo paz, y dice que los filisteos se mantuvieron en el reinado de Samuel, hubo paz. Entonces, en medio de esos dos tramos, y ahí es donde Samuel dice, toma, unge la piedra, y dice, bueno, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ahora, en medio de ese tiempo viene el reinado de Saúl. Saúl tiene una característica. Saúl es un rey puesto por Dios, pero la característica de Saúl es que él dirige sin la presencia de Dios. Y al principio eso puede funcionar. Saúl andaba haciendo cosas, pero no andaba la presencia con él. Saúl caminaba, pero la presencia de Dios no estaba con él. Entonces, ¿qué hacía él? Él siempre dependía de Samuel. Entonces, cuando iba a hacer algo, Samuel, pregúntale al Señor. Samuel pregunta, si te había puesto Dios allí, ¿quién más te iba a comisionar? Él mismo. Pero para Saúl se convirtió fácil, o lo más sencillo era que Samuel le dijera qué hacer. Entonces, durante ese tiempo de que él reinó, Saúl dejó a un lado o ignoró la presencia de Dios. Es ungido David, y cuando es ungido David, el arca estaba en un lugar de adoración que no era el lugar correcto. El arca estaba en un lugar abandonada que no era el lugar correcto. Cuando vemos todo esto, yo digo, tremendo, porque el corazón de un adorador siempre debería ir en función de buscar la presencia de Dios. Tú y tu casa. Y le decía a Ley, me parece que esto no es algo nuevo, porque aún cuando Josué, el Señor le da instrucciones, Él le dice, ¿sabes qué? Cuando te sientes en tu casa, enséñales esto. Átate esta ley en tu cuello, repítela, ponla en los postes y los dinteles. ¿A dónde mandó a que hiciera eso? En su casa. A que llevara la presencia, ¿a dónde? A su casa. Cuando el Señor va a la cruz, Él dice, pero mi presencia estará con todos ustedes. Y ahí cambió la dinámica, o mejor dicho, la multiplicó. Hoy en día es donde yo quiero concluir y donde quiero cerrar. Usted tal vez dice, y hay gente que dice, uy, se está esperando el arca para construir el tercer templo, que eso es lo que va a desatar el fin, que eso es no sé qué, y todo el mundo ya está hablando de eso, que los judíos están recogiendo plata, que ya tienen todo, que ya hicieron la menorá de oro, y ya se organizó el nuevo orden mundial. ¿Sabes qué? Esté donde esté el arca y pase lo que pase, lo importante y lo más importante que hizo Jesús en la cruz fue que su presencia quedara con nosotros. ¿Por qué? Porque el arca ya no solamente se convirtió en algo físico y estático que se tenía que cargar, sino que el arca se convirtió en algo móvil, que eres tu espíritu, que es tu vida, que son tus pies. Ahora el arca no está en el templo, sino que el arca está dentro de ti. Y yo quiero que tú, iglesias, puedas entender hoy esto. Si tú comprendes esto, muchas cosas que has podido estar pasando o sufriendo se van a empezar a eliminar, solo con saber que su presencia está contigo. Solo con saber eso. Ahora, cuando el Señor viene, le dice, tranquilo, tranquilo.
Pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará lo que yo les dije. Su presencia en ese momento se iba a multiplicar por medio del Espíritu Santo. O sea que la cruz desató la libertad del Espíritu Santo, desató la salvación, desató todo lo que hoy tú y yo necesitamos. Por eso es que nosotros siempre predicamos en el poder de lo que Él conquistó y venció en la cruz. Esa es la victoria que hoy en día tú y yo tenemos. Pero en ese momento Yeshua era el arca. Cuando estuvo vivo Él caminaba. Y Él iba a un lugar y iba a otro. Y la presencia de Dios, ¿dónde estaba? Estaba con Él. Los discípulos iban y hacían milagros y les decían: Señor, pero no pasó lo mismo que tú. Hombres de poca fe, ven, les voy a enseñar. Y los enseñó. ¿Los enseñó a qué? A que el propiciatorio que Moisés había hecho se formara en ellos. Hoy en día yo no puedo decir que tú no tengas la presencia de Dios, pero tal vez esos dos querubines le falta labrarlos un poco para que la presencia de Dios pueda descender con poder. La etapa propiciatorio es donde Él desciende. Y ese propiciatorio no se quedó en el templo que se perdió en Jerusalén. No se lo robaron los romanos. Ese propiciatorio hoy está en tu vida. El lugar donde Él desciende. Por eso es que el paralelo, el testimonio estaba dentro del arca. ¿Qué somos nosotros? Somos el testigo de Dios. Y predicarán este evangelio en todos los lugares. Y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú eres el testimonio de Dios, pero necesitas que el propiciatorio esté para que Él pueda descender sobre tu vida. Lo necesitamos. Sobre ti está la ley, sobre ti está el maná y sobre ti está la vara. Tú eres el testimonio de Yeshua, pero es necesario que Él descienda. ¿Por qué? Porque el arca sin propiciatorio no era nada. Y es lo mismo que tú y yo. Tú y yo sin la presencia de Dios no somos nada. Entonces, antes era importante todo ese ritual físico. Sí. Pero hoy en día, Yeshua transformó eso y lo puso en tu vida. Puso su espíritu en ti. ¿De quiénes aprendieron los discípulos? Dice la Biblia en el libro de Hechos que ellos practicaban la doctrina de los apóstoles. Enseñaban en las casas y en los templos. ¿Dónde enseñaban? ¿Y qué enseñaban? La doctrina de los apóstoles. Dice que partían el pan, tenían todas las cosas en común y estaban unánimes. Era la siguiente cosa que hacían. Entonces, ¿de quién aprendieron eso los discípulos? Del Señor. ¿De quiénes aprendieron ellos a cómo modelar la iglesia? El Señor llega en un momento y les dice: ¿saben qué? Cuando Pedro se da cuenta, Mateo 18, cuando Pedro se da cuenta que el Señor es el Hijo del Dios viviente, una de las cosas que el Señor le dice: ¿sabes qué? Pedro, sobre eso edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia? El mismo Señor. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia sobre la verdad que Pedro estaba diciendo. Entonces, hoy tú y yo necesitamos, ¿de dónde copiaron el modelo para hacer iglesias ellos? Y se habló, siempre se ha estado hablando, no, la iglesia primitiva. De primitiva no tiene nada la iglesia de Hechos. Es una iglesia, yo creo que más moderna que la actual, porque su capacidad de llevar el evangelio fue impactante. Si ellos lo hicieron, ¿de quién lo aprendieron? Del mismo Señor Jesús. Y ahí es donde yo quiero entrar. Ellos sabían que Él era el arca. Él era el arca. Pero el arca, tremendo, porque dice que ellos iban a las casas y a los templos. ¿Jesús estuvo en el templo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Amén. Él estuvo en el templo. Hay un momento donde está leyendo un fragmento de Isaías. Hoy se ha cumplido esta palabra. Todo el mundo quería matarlo.
¿En dónde estaba? Estaba en el templo. ¿Celebraba fiestas? Sí, la hacía en el templo, estando en las puertas del templo. Ahora lo siguiente es que él no solamente se quedó con la presencia en el templo, él la llevó al templo. El arca estuvo en el templo. Ahora imagínate, Herodes había hecho un templo que no tenía nada que ver con lo que era el diseño que Dios le había dado a Moisés o a David en el segundo templo. No tenía nada que ver. Pero ahora el arca, que era Yeshua, que es Jesús, estaba ese día en el templo. O sea que ese templo que no podía contenerlo a él, él entró. Y no solamente se quedó allí, sino que salió. ¿Y él a dónde iba? Él visitaba casas. O sea que la presencia iba al templo, pero también iba a las casas. ¿Qué hicieron los discípulos? Aprendieron lo mismo. Yo quiero decirte algo. No solamente es importante que la presencia de Dios esté en este lugar como lo cantamos. Lléname, lléname. Eso es importante, pero no lo es todo. Lo más importante es que su presencia vaya contigo a tu casa. Es que su presencia te pueda acompañar. Es que esté junto al camino. Y le voy a decir algunas de las casas, se la voy a mencionar, algunas de las casas que visitó Jesús. Jesús estuvo en una casa en la boda de Caná de Galilea. Jesús estuvo en la casa de Pedro. En cada casa que él estuvo, él desató algo. El vino se había acabado en las bodas. Si se acababa era una vergüenza. ¿Qué hizo él sobre esa casa? Trajo alegría, júbilo. En la casa de Pedro, ¿qué trajo? Sanidad. En la casa de Cafarnaúm, ¿qué trajo? Levantó un paralítico que habían lanzado por el techo, desató fe y sanidad. Ahora, ¿es importante que eso esté en el templo? Sí, pero ¿sabes dónde es más importante? En tu casa. Porque en tu casa hay gente que necesita fe. Tu vecino necesita sanidad. Hay gente que está al lado tuyo que necesita salvación. La casa de Leví, el que llamaban Mateo, fue a la casa de un cobrador de impuestos y se sentó y comió y lo criticaron. Fue a la casa de un enchufado y llevó la presencia y comió. Entonces, mientras que él estaba haciendo eso, ¿qué? Ahí trajo la salvación. Ven y sígueme. La casa de Simón es donde esta mujer dice que al verlo se puso a llorar sobre sus pies y con sus cabellos limpiaba sus pies. Y la gente lo criticaba. Uy, si fuera sido profeta. Imagínate, era la presencia de Dios. Si este hombre fuera un profeta de verdad, supiera que esta mujer es de mala vida. Y dice, y Jesús, sabiendo lo que pensaban, dice la palabra, le dijo, yo tengo tiempo aquí y tú ni siquiera me has recibido correctamente. Y esta mujer ha dejado todo y me ha atendido como nadie. Nosotros hoy en día necesitamos que la presencia de Dios no solamente esté en el templo, necesitamos llevarlo a casa. Es el modelo que tanto Dios desde el principio, Jesús en el nuevo pacto, como lo quieras llamar, y los apóstoles en el tiempo postrero llevaron para que la iglesia pudiese crecer. Nosotros como iglesia, ¿por qué no lo aplicamos? Hay un modelo que nosotros hemos estado utilizando y le hemos dicho a mucha gente, ¿sabes qué? ¿Tú tienes célula? ¿Quieres llevar la presencia de Jesús a tu casa? Y la gente, ay, no, pastor, es que yo no puedo. Es que no estoy en correcto, no estoy, pero alíñate. Pastor, es que yo no sé nada. Pues comienza a aprender. Ninguno de nosotros nacimos aprendidos. Pastor, es que no tengo para dar refrigerio. Pues no lo des, pero comienza. Pastor, es que me da pena pedir ofrenda. Pues enséñale a la gente de la ofrenda y la importancia que tiene, como lo enseñó el pastor hoy. Es que me da pena, es que los vecinos son nuevos. En algún momento todos fuimos nuevos. Yo en algún momento estuve sentado allí y cuando iban a pedir la ofrenda decía, si piden plata, Dios mío, decía yo. Se lo digo yo. Hasta que un día el dar nunca se puede enseñar induciendo a la persona.
El dar es un acto que siempre se va a dar en nuestras vidas cuando el Señor toca nuestro corazón. El día que yo di, el día que me tocó dar, no lo tenía planificado. ¿Sabes qué? Tenía una computadora completamente nueva de paquete, una compact, y estoy en una conferencia. Nunca había escuchado la voz de Dios, nunca había escuchado a nadie, no estaba ahí sentado, 3 meses de convertido. Entrega la computadora. Dios mío. Por supuesto, nunca había escuchado a nadie. Yo dije, ¿qué es esto? La computadora nueva. Pero yo todavía, yo dije, ¿será que hay alguien? Y miraba y nadie estaba hablándome. Y vuelve a venir esa voz, entrega la computadora. Era un lunes, era una escuela completa. El jueves vuelve a venir la voz y yo me sigo haciendo el loco. Así aprendí a dar. Entrega la computadora. Yo decía, pero ¿cómo me estoy imaginando esto? Esto es imaginación, esto no, o sea, no es nada de voz de espíritu, el Señor reprenda al diablo, no, nada. O sea, esto no puede estar pasando, Dios no me va a pedir la computadora. Cuando la persona estaba predicando, dice, aquí hay cosas que Dios le ha estado pidiendo a una persona. Hay personas que Dios le ha estado pidiendo la computadora y se han estado resistiendo. Gloria a Dios, dije yo. Terminó la conferencia, agarré la computadora. No tenía un mes conmigo. Imagínate el valor que tenía. Era más sentimental que otra cosa. Agarré la computadora, la metí en el forro, la entregué con todo. Yo le había comprado el mouse, le había comprado todo, no sé qué. Y la di. Esa fue la forma que aprendí de dar. Nadie me estaba predicando, nadie me dijo, tú tienes que dar, el dar te va a prosperar, no sé qué, no sé. Después fui aprendiendo cosas. Y dije, bueno, si esto es así, quiero ilustrarme. Señor, quiero aprender de ti. Leía la palabra, buscaba. Pero el dar siempre va a estar tomado a eso, a que Dios pueda tocar mi corazón. Y yo le digo algo. Si usted tal vez le pasó como hoy dijo el pastor Jaime, no tiene para dar, dígale, Señor, yo quiero que tú me des para dar. No sé si ustedes se dieron cuenta, al principio del año hablamos de que Dios va a abrir una brecha sobre los hijos de Dios, sobre ti y sobre mi vida. Dios va a abrir una brecha de 2 años para que todos podamos prosperar. Pero la prosperidad que vamos a traer va a ser para ayudar a otros en medio de la nación. Así que si tú estás haciendo planes hoy, déjame decirte que esos planes van a funcionar en el nombre de Jesús. Pero ese dinero que vas a hacer va a ser para tú ayudarte y para poder ayudar a otros. Y bajo esa condición vas a prosperar. Así que en este tiempo yo creo que como iglesia debemos estar preparados. Esa brecha comenzó en este año y va a ser de 2 años. Eso es lo que Dios nos ha estado estableciendo. Por eso es que este tiempo es de establecer proyectos, de iniciar metas, de iniciar negocios, de comenzar. Pastor, la situación está difícil. Es su presencia en tu vida, es su presencia en tu casa, es su presencia en tu negocio, es su presencia en cada uno de nosotros. Él estuvo también, otra casa que visitó, la casa de Jairo, la casa de Marta y María, la casa de Zaqueo. En estos días me tocó predicar de Zaqueo. Bendito Zaqueo, qué osado este hombre. Por su tamaño no podía llegar cerca del Señor, pero sí llamó su atención. Y el Señor comió con él. En este momento es necesario que hagamos algo que llame su atención. Este es el tiempo. Zaqueo, baja. Hoy cenaré contigo. Hoy comeré en tu casa. Tú y yo necesitamos que Él se siente a comer junto a nosotros. Ay, es que a veces yo quisiera tener más. Invítalo a comer. 5 panes y 2 peces y comieron 5,000. Pero es que solamente tengo un platico y, Señor, ven, Padre, te damos gracias por estos alimentos, Señor, hoy los bendigo. Siéntate junto a nosotros, Señor, hoy estamos comiendo esto, pero mañana queremos comer otra cosa. Siéntate con Él, siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa, que Él vea lo que tú estás haciendo. Y esa fe va a desatar cosas nuevas. Pero hay algo importante.
cuando fue a hacer la cena, las cosas importantes que Jesús enseñó, ¿dónde las enseñó? En medio de una casa. Dijo una parábola hablando de la semilla que cayó junto al camino, la que cayó sobre espinos. Él dijo la parábola y después ¿qué hizo? Se vino a una casa y enseñó a los discípulos el significado de la parábola. Dime si la casa que tú tienes hoy en día no es importante. Es sumamente importante, familia. Valora ese lugar. La casa donde hicieron la cena. Vayan, allá está un hombre, tiene un pollino, díganle que el maestro los mandó. Se sentaron, cenaron, partieron el pan, habló. Este es mi cuerpo, enseñó. Por supuesto, él enseñaba eso y Pablo estaba en el espíritu, recibiendo todo lo que él hablaba. La siguiente casa, la casa de Emaú. Ellos estaban, dice que ardía fuego y ellos y ahí llegó su presencia. Los acompañó a caminar y ellos fueron, llevaron su presencia. ¿No viste cómo ardía fuego en nosotros? Y cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que era el Señor. Su presencia los acompañó hasta ese lugar. Y el siguiente punto era la casa de los discípulos. Dice que ellos estaban reunidos. Paz a vosotros. Y él pasó, atravesando la pared, dio instrucciones. Dice que duró 40 días enseñándolos. No los enseñó en el templo. El templo es un lugar de reunión para que nuestra fe se pueda hacer más poderosa. Pero ¿yo qué debo hacer con eso? Llevar la presencia de Dios a mi casa, llevar la presencia de Dios a mi familia, llevar la presencia de Dios a mis vecinos. Así que nosotros es importante que entendamos esto. Dice Hechos 2:46, dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Iglesia de Hechos. Hechos 5:42, cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Yeshua. ¿Qué hacían? Cada día en el templo. ¿Y de dónde? De casa. O sea que era una dinámica, una retroalimentaba a la otra. Si tú llevabas la presencia de Dios a tu casa en todo tiempo, cuando tú llegaras al templo, ¿cómo ibas a llegar? Recargado. ¿Sabe quién le cuesta mucho iniciar el servicio? A los adoradores. Ellos comienzan, levanten sus manos, ¿y dónde estás ahora? Y a tratar de levantar la gente, para que después de 40 minutos, solo disfrutamos 20, ¿verdad? Después de 40 minutos, ahí la gente sí está rendida. Señor, gracias por tu presencia. Pero si nosotros viniésemos recargados de nuestra casa no fuese un lugar de problemas. Nuestra casa no fuese un lugar donde no hay esperanza. Nuestra casa no fuese un lugar donde hay escasez, sino que fuese un lugar donde cada día la presencia de Dios va creciendo. Y todo lo que yo voy necesitando se va agregando. Y vengo el domingo y me saludo con la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y nos reímos y gozamos y adoramos juntos. Pero lo que hacemos inmediatamente es conectarnos a su presencia, juntos. Y estaban unánimes. Y estaban y partían el pan de casa en casa y anunciaban la buena noticia. ¿De quién lo aprendieron? Del Señor Jesús. Cada vez que Él estuvo en esas casas que nombré, Él habló: yo soy el Hijo de Dios y he venido para salvar al mundo. Eso era lo que Él hacía en las casas. Hoy tú y yo necesitamos que eso se pueda hacer. Y te hablé de un método, te hablé de un modelo, y es necesario que hoy la iglesia pueda entender esto. Nosotros como pastores hemos querido decir: ¿saben qué? Vamos a abrir células, vamos. Yo creo que no deberían hacer de nosotros la intención. No sé cuántas células podemos tener hoy. Yo creo que tenemos más o menos 60 células en medio de la ciudad. Si nosotros logramos hacer 120 células, son 120 puntos donde la presencia de Dios va a estar en medio de la ciudad. Y eso es uno con uno. Uno con uno. Pastor, aquí está mi casa. Yo quiero que alguien vaya y predique. Mis vecinos necesitan salvación. Mi suegra está enferma. Quiero que se sane. Pastor, ¿pueden ir? Eso debería pasar con frecuencia. Que la gente tenga la intención de poder
abrir sus casas para que el evangelio, que es la forma que Dios creó para edificar la iglesia, para que la iglesia pueda conocer la buena noticia y para que sean salvas las personas, se dé. Hay una pregunta importante y es necesario hacerlo. Si hacemos y si hablamos de un paralelo del arca y de la presencia de Dios en el nuevo pacto, y que en algún momento se perdió y estuvo, yo quiero que tú puedas reflexionar en este momento. Y te voy a hacer la pregunta: ¿dónde está el arca en tu vida? Se la voy a repetir para que usted pueda meditar. Ya llegaron los pequeños y ya nos vamos a ir. ¿Dónde está el arca en tu vida? Ok. Dicen: yendo pues a todos los gentiles, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os mandé. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. El Señor prometió estar con nosotros, pero yo debo tener un lugar para que su presencia pueda estar en nuestras vidas, para que nosotros como arca podamos movernos con Él. Así que yo quiero que te pongas sobre tus pies, que podamos adorar juntos. Habla con Dios, dile: Señor, me quiero ir contigo de este lugar, me quiero ir contigo de este lugar. Cántala. Entra en mi casa el arca. ¿Sabes cómo se rompe el pecado? Cuando Él llega a nuestras vidas, ese momento el pecado se seca.